Gracias, Señor, te damos en esta hora que tenemos el gran privilegio, Señor, de escuchar, de contemplar, de meditar tu palabra de poder con nosotros en este día. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda traer convicción de tu palabra y podamos recibir palabras tuyas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes se consideran adventistas del séptimo día libres, de seguro, en algún momento, alguien le va a preguntar, ¿y por qué? También sucede que hay otras personas que preguntan, ¿y quiénes son? Pero en esta presentación no quiero tocar no solamente quiénes son, sino quiénes son los cuales verdaderos. ¿Y por qué decimos eso? ¿Quiénes son los verdaderos? Si escucharon lo que dije hace unos segundos, no creo que fueron minutos, el adventismo libre ha tenido el crecimiento que quizás cubre más de lo que jamás en su historia ha tenido de que comenzó. Más países, más iglesias, más miembros. Y no solamente eso, sino más personas interesadas en conocer y saber. Mientras vemos las dificultades creciendo en el pueblo de Dios. Como iglesia, como hermanos de la fe adventista, ¿en qué momentos tú crees que vivimos referente a hermanos de la iglesia de la fe adventista? ¿En qué momentos tú crees que vivimos? Hablando de la fe, ¿hay dificultad? ¿Hay lucha? ¿Puedo usar la palabra zarandeo? ¿Y será que vivimos en medio de eso? Ahora no voy a tocar mucho qué compone el zarandeo, porque es otra temática. Pero ¿de qué se trata el zarandeo? Hago la pregunta para que ustedes mediten. ¿De qué se trata el zarandeo? Bueno, el zarandeo se trata y está basado en creencias doctrinales, de desubicarnos de los fundamentos de nuestra fe. Es el zarandeo dentro de la iglesia, donde comienza a practicarse lo que no es lícito, ni siquiera no es nuestro mensaje, donde se predica lo que no es nuestro mensaje. Ahora, ¿quiere decir con esto que la iglesia o el movimiento adventista libre, usted si entra al movimiento, nunca jamás va a encontrar una persona, miembro o predicador que cree algo que no debe creer? ¿O quiere decir que nunca va a encontrarte con un hermano que no está de acuerdo con él o ella? Porque hoy en día la gente tiene muchos conceptos que yo no sé de dónde salen estos conceptos, pero la gente se cree que si yo entro a un movimiento o una iglesia, que el momento que alguien diga algo que no me cuadra a mí, es tiempo de ir corriendo para afuera de ese movimiento, porque yo tengo que estar juntamente solamente con los santos, con los puros. Lo que 100% son de la verdad pura sin adulterar. Y eso es muy común hoy en día.
Hermanos, si tomamos esa postura, yo les prometo que usted nunca va a estar en ningún movimiento unido ni organizado. Nunca, jamás en tu vida. Entonces, ¿por qué ubicarnos en un movimiento? ¿Por qué nosotros debemos estar y decidir estar fijo en algún lugar? Bueno, debemos meditar. ¿Por qué es que se comenzó el movimiento adventista? ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Porque había hermanos que estaban dispersados en diferentes iglesias. Y lo que sucedía es que cuando Dios envió un mensaje del cielo, cada iglesia a la cual ellos pertenecían no permitía, ahora entiéndeme bien, no permitían que ellos predicasen, ni vivieran, ni podían compartir el mensaje que ellos creían tenía en su corazón. Y por eso fue que ellos fueron saliendo a formar un movimiento donde el ambiente era tal que era favorable a poder enseñar ese mensaje, a practicar ese mensaje. Es decir, en cada movimiento, hay dos grupos. Vamos a mirar lo que dice la Biblia, ¿sí? Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de ¿quién? Ramasés a Sucot. ¿Cómo cuántos habían? 600,000. ¡Wow! 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. ¿Estamos hablando de qué? Éxodo. Un movimiento organizado, porque si no, con tanta persona hubiera mucho caos. Pero salieron los hijos de Israel. Y sabemos las maravillas que hizo Dios para sacar su pueblo de Egipto. Pero sigue diciendo la Biblia: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. ¿Quiénes son estos? Salieron los hijos de Israel, pero también con ellos subieron otros. ¿Quiere decir que ellos son de Israel? No. ¿O son otros? Son otros. Y era una gran multitud de muchísimas diferentes personas. Yo creo que es importante que aprendamos algo de esta historia en este día. Dios libró, y meditamos la historia que conocemos bien. Dios mandó a Moisés para que obrara en favor del pueblo, que sacara a su pueblo de la esclavitud. ¿Quién es el pueblo que Dios quería sacar? Israel lo quería sacar de allí, pero no salió Israel solo, sino que salieron un montón de otros más con ellos. La semana que viene vamos a seguir mirando características de este otro pueblo que salieron con ellos, pero aquí seguimos abundando. ¿Quién era ellos? La gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un ¿qué? Vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué dijeron? Ok, ya están en el desierto, ¿verdad? Salieron con ellos, pero noten bien que aquí hace y toca sobre dos grupos. Los extranjeros que mezclaron con ellos, ¿qué hicieron? ¿Se pueden mezclar hoy en día gente con nosotros? Por eso es el título. ¿Quiénes son los qué?
verdaderos. ¿Quiénes son los verdaderos? Porque cualquiera que viene dice, sí, yo soy de esos. No quiere decir nada. Esto se basa en principios. Y aquí están mezclados, pero mira lo que dice, lo que se mezclaron, dice que ellos son los que tenían el deseo. Y luego también se le antojaron, ¿quién más? Los hijos de Israel. ¿Le afectó a los hijos de Israel? ¿Les afectó? ¿Quién nos diera de comer carne? Eso fue una rebelión contra Dios. ¿Qué habían recibido ellos? ¿Nos acordamos del qué? Del pescado que comimos en Egipto. ¿Qué más? Pepinos, los melones. ¿Qué más? No lo escucho. Cebollas. Tiene mucho calor, ¿verdad? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que tenemos constantemente delante de nosotros este maná que cae todos los días, que me tiene hasta aquí, que decimos en algunos países, cansado, aburrido, que poner delante de mí. Yo no sé si se acuerdan, quizás, y si vivieran en otro lugar o vivieran en este mismo país en algún momento, quizás cuando no estaban en tiempos tan buenos, que el desayuno era algo muy sencillo, y muchas veces era repetido ese mismo desayuno y el almuerzo, porque es todo lo que había. ¿Qué tú crees que es mejor, hermanos? Esta dieta, te pregunto, ¿es bueno pepinos? ¿Le gusta comer pepinos? Yo tengo mis reglas cuando hablamos de ensalada. y pues son personales, ¿verdad? Y yo no soy inspirado, ¿ok? Así que no practiquen lo mismo. Mi regla es, si no tiene pepino, no es ensalada. Melones, ¿le gustan melones? Con el calorcito, ¿verdad? Ajo, ¿le gusta a ustedes? Cebolla, ¿le gusta? ¿Es bueno? ¿Qué le dio Dios le dio eso al pueblo? ¿En el desierto? ¿Le dio todo eso? Pero sí lo querían. Sí lo querían. ¿Qué le dio Dios? ¿Algo inferior? No. ¿Algo de menor valor o algo mejor? ¿Qué le dio Dios? Pero resulta que nosotros sabemos mejor que Dios. Y cuando no recibimos lo que queremos, lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Cuando no se nos da lo que nosotros queremos, exactamente lo que pedimos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé si han conocido el pionero que escribió Taylor Bunch. ¿Han escuchado alguna vez Taylor Bunch? Wow. Taylor Bunch hace una comparación muy importante, un libro muy importante, que compara la experiencia del movimiento del Éxodo con el movimiento adventista. Es un libro muy conocido en el mundo adventista por muchos años. Y dice aquí, la multitud, muchísimas de las citas de aquí son de inspiración. ¿Ok? Dice aquí, la multitud mixta. ¿Quién llegó con Israel? La multitud mixta que viajó con Israel, pero nunca fue ¿qué? Oh, salieron con Israel, viajaron con Israel,
Fueron de lugar en lugar con Israel, pero nunca ellos eran de Israel. Es decir, que podemos estar sentados aquí y no ser realmente sentados en una iglesia adventista o iglesia adventista libre para ser técnico y nunca ser adventista el séptimo día libre. Esta multitud mixta, cuando viajaron con Israel constantemente, ¿por qué estaban ellos ahí? Causó la mayor parte de los problemas en el camino hacia la tierra prometida. Y te pregunto, en cada movimiento hay gente que produce problemas. Yo me pregunto a veces, la gente entran a un movimiento y no están de acuerdo con nada de lo que hace el movimiento, pero ahí se quieren quedar en ese movimiento. Y yo digo, ¿y por qué? No estoy de acuerdo, porque hacen esto, que creen esto, que no creen esto. ¿Por qué no incorporan esto? ¿Por qué no adaptan esto? ¿Por qué no? Porque está en trigo y la cizaña. Pero aquí yo estoy feliz, aunque yo no creo lo que el movimiento cree o lo que el movimiento practica. Ellos fueron los autores de la mayoría de ¿qué? De apostasías. Y nosotros echando la culpa a los hijos de Israel. De apostasías y rebeliones. ¿Qué hicieron qué? Retrasaron la entrada de Israel. ¿Tú sabes por qué echamos culpa a Israel? Porque lo que esta gente quería, y hablamos bien, era de multitud mixta, nunca eran de Israel. ¿Quiénes eran? Eran gente que todavía eran paganos, nunca se convirtieron, pero sí se convencieron. ¿Me sigue? Convertir es una cosa y que los convence es otra cosa. Entonces, quedando convencidos cuando escucharon el mensaje, cuando los habló, tenían miedo de las plagas. Vamos a mirar eso otro día. Y sí dijeron, no, nos vamos de aquí con ustedes, llévanos por favor con ustedes. Quedaron convencidos del mensaje que se le habló, se le predicó, pero nunca se convirtieron y nunca ellos componían parte del pueblo de Dios, pero caminaban con ellos. Eran los primeros en decir, ¿por qué estamos en este malvado lugar? Vamos a volver a Egipto. Eran los primeros en decir eso. Necesitamos otro Dios para que podamos seguir, porque este Dios no nos atiende. Ideas de ellos. Pero lo que sucede es que el pueblo de Israel les llevaba al corriente de sus ideas. Y ellos de repente rápido venían con rebelión y el resto de los hijos de Israel decía, así es, nosotros vamos contigo también. Quiero que recuerdan esto, autores de la mayoría de las apostasías y rebeliones. Es decir, que lo que no son verdaderos de un movimiento están ubicados en el movimiento, pero ellos están allí y constantemente producen ¿qué? Apostasía y ¿qué más? Rebeliones dentro del movimiento. Constantemente. La multitud mixta, características de ello, fueron ¿qué?
fue crítica especialmente con el liderazgo, sabemos Moisés, del movimiento de Éxodo. ¿Qué más hicieron ellos? Eran quejosos Crónico. de vez en cuando, Crónico. constantemente, y nada les ¿qué? Convenía. O sea, no había forma de agradar a estas personas. Queremos agua, ok, allí hay agua. Queremos comida, aquí te doy comida. No, es que no me siento cómodo. Quiero otra cosa. ¿Quieres ropa? Ok, toma ropa. Quiero casa, toma casa. No, es que todavía tengo que quejarme porque no estoy a gusto todavía. Israel en el desierto, yo no sé cuánto ustedes quisiera experimentar lo que ha experimentado el pueblo de Israel en el desierto. Yo no sé si ustedes quisiera caminar por el desierto por 40 años. Pero te pregunto, Israel, ¿se quemaron en el desierto del sol? Y se murieron del frío de noche. No. Se murieron muchos de sed, de agua. Ningunos. ¿Y de hambre? ¿Cuántos murieron? Y escúcheme, no solamente el pueblo beneficiaron. Pero vemos dónde surgen los problemas en este movimiento, el movimiento de Éxodo. Noten otra vez, el movimiento del Éxodo y se está comparando con el movimiento ¿cuál? Oh, entonces entendemos lo que pasó en el movimiento de Éxodo para entender lo que está pasando aquí. Meditamos los problemas. Pensamos lo que Dios quiere hacer y lo que el enemigo no desea que se haga. La multitud mixta, no convertido, no del pueblo de Israel. Interesantemente, no sé si conoce este dato, pero en Números capítulo 2, versículo 2 dice: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Usted sabe que cada tribu, ¿verdad?, iba a una sección del campamento y había una bandera que determinaba a qué campamento uno vivía o se dedicaba, ¿verdad? Bajo las ¿qué? Enseñas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acampará. Es decir, que estaba el santuario y alrededor de ahí estaban los campamentos, y dependiendo qué tribu tú eras, tú campaba en qué lugar con una bandera que marcaba dónde debe estar ubicado. Luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas. ¿Quién quedaba más adentro ahora? Levitas, en medio de los campamentos, en el orden que hay, hermanos, en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Es decir, que nadie en el campamento se movía si no le tocaba a ellos moverse. Eso es orden. Lo del tribu de Judá no se movía si no había un indicador o una trompeta que indicaba que el tribu de Judá tenía que moverse. Nadie se movía. Ahora te pregunto, hermanos, con el calorcito ahí que están, ¿dónde estaba la multitud mixta aquí? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se acampaban o no podían acampar? Deuteronomio 23:7 dice: no aborrecerás al quién, porque es tu hermano. Tú considéralo, edomita es
tu hermano. No aborrecerás ¿a quién? Egipcio. Al egipcio. ¿Quién salieron con ellos? Porque forastero fuiste en su tierra. Sigue diciendo aquí, los hijos que nacieren de ellos, está hablando de la multitud mixta, de los egipcios, de los demás extranjeros. En la tercera generación, dice que ahora entrará en la congregación de Jehová. Tenían que esperar 3 generaciones para poder entrar en la congregación. O sea, vivían fuera del campamento del pueblo, de los tribus. Y tenían, sí campaban, pero fuera de lo que eran los diferentes tribus del pueblo de Israel. Y no se permitía entrar. Hasta que pasaba, no una vida, ni 2. ¿Y cómo explicamos eso hoy en día? Es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, todos tenían función y tienen un propósito. Y entran los extranjeros para ser parte del movimiento. Deben poder atender, deben poder entrar. Sí, deben poder entrar. Y se les permitía entrar, se les compartía agua y comida y todo con ellos, pero que tenían que demostrar a ellos que verdaderamente eran del pueblo. Tenían que demostrar que verdaderamente eran del pueblo de Dios y no era cosa cualquiera. Quiero hablar un poquito de los fundamentos del movimiento adventista libre y por qué surge. Para uno, aquellos que son adventistas libres puedes entender sus fundamentos, y aquellos que preguntan, porque constantemente hay mucha gente en el mundo preguntando, ¿y por qué ustedes son de eso? No entiendo. Yo espero que puedan contestar, ¿sí? Aquí hablando del pastor Louis Schiff, el apóstol a la América de color. Este libro de historia dice, el predicador, hablando de Louis Schiff, no podía haberse insistido sin una profunda convicción de que el mensaje del que había aprendido tanto en Battle Creek era, ¿qué? Ahora, el pastor Louis Schiff, noten esto, era un pastor bautista por muchos años. Y era de esos pastores muy famosos, porque como sabemos tenía mucho talento. Cantaba, predicaba, tenía talento de hablar palabras elocuentes, la cual que yo no tengo. Pero él y también en su ministerio, la comunidad, los gobernantes y las otras iglesias lo apoyaban a él y hacían banquetes, hacían campañas, era un figura público. Pero ¿sabe? Cuando él entra al movimiento, él dejó todo eso y casi queda en lo más fondo abajo, sin apoyo para él y su familia, o suficiente apoyo para él y su familia, para un sitio fijo de donde establecerse, ni apoyo a su ministerio, de que él quería llevar este mensaje a toda raza que él podía hacer. Ahora, pero él quedó con una convicción. Él fue a este lugar. ¿Dónde? A Battle Creek. Y cuando fue a Battle Creek, ¿dónde fue? ¿Usted sabe dónde fue él? Al sanatorio de Battle Creek. Él tenía unos problemitas de salud, era un pastor bautista, le invitaron que fueras allí, y cuando él fue al sanatorio, ¿qué encontró él? Es el propósito de sanatorios.
Para eso van a sanatorios. No para que los sanen. No para que sean pecadores sanos, sino que se encuentran con la verdad presente. Dice, un mensaje de máxima urgencia. ¿Qué encontró él allí? Y tuvo convicción en su corazón. Dice, y significado decisivo para los Estados Unidos en la década de 1890. Dice, el sanatorio de Battle Creek jugó un papel central en su decisión de unirse a la iglesia. Es decir, que van al sanatorio, pero salen del sanatorio y ahora dicen, oye, yo encontré una verdad aquí, ahora me voy a conectar ¿con qué? Con la iglesia. Con una iglesia. Amén. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿verdad? Entonces, sanatorio no es multilado de iglesia, ¿verdad? Es asociado, trabaja junto, ¿verdad? Y dice, en una discusión sobre, ¿qué obra? La obra médico misionera en el Congreso de la Asociación General en 1899, el pastor Louis Schiff testificó que fue en gran medida gracias a los beneficios derivados de sus tratamientos sanatorios, tanto de hidroterapia, de carbón activado, que yo aprendí la verdad presente. ¿Dice eso? No dice eso. Dice aquí, beneficios derivados de los tratamientos de sanatorio, lo que aprendí de sus ¿qué? Alimentos saludables y sus ¿qué? Principios. Importante. Sus principios, lo que me abrió completamente los ojos. Amén. Ahora entiéndeme bien. Louis Schiff no por casualidad llegó al Battle Creek. Es más, conocía a adventistas antes de ir al Battle Creek. Pero nunca recibió la convicción de la verdad presente completamente hasta que aprendió unas cosas. Y dice, cuando aprendió estas cosas, esto le favoreció, ¿cómo? ¿Cómo? Abrió los ojos. Abriendo los ojos, y ahora podía ver ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La verdad presente. Amén. Y no estamos siendo comerciales para que venga la obra médica misionera esta tarde. Pero sí, cuando anuncian deben venir. Sí. En una carta a Elena G. de White, Louis Schiff le escribió ¿a quién? Elena G. de White. En mayo de 1899, Schiff declaró simplemente que al enterarse de ¿qué? La verdad presente, 3 años antes, ¿qué hizo él? Él investigó lo que era la verdad presente, la intentó o lo probó, lo puso en práctica y dice, lo demostró, es decir, que lo llevó a cabo, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo? Obedeció. Amén. Pasos. El doctor Kellogg, interesante, Dios usó al doctor Kellogg. Muchas veces la gente escucha la palabra o el nombre doctor Kellogg y tiene inmediatamente unas ideas negativas. Sí, eventualmente el doctor Kellogg decidió otro camino, pero hubo un momento que Dios, así como otros personajes, lo usó para su gloria. Lo que pasa es que a veces nos levantamos y creemos que lo que Dios me dio a mí es que ahora yo soy más especial que los demás, que yo soy más inteligente, que yo sé más que los demás, y los demás no son nadie ya. Eso es lo que pasó con el doctor Kellogg. Pero el doctor Kellogg, que en general no veía con buenos ojos el ¿qué? Calibre de los ministros adventistas, decía que eran poco preparados, que no eran buenos predicadores. Vio en Schiff un contraste refrescante. Un hombre más liberalmente educado, más que
culto, más hábil, ¿de qué forma? Retóricamente. Que cualquier otro ministro adventista. ¿Tenía talento Schiff? Además, dice, Schiff se dedicó ¿a qué? A la reforma. Oh, ahora yo te pregunto, antes que seguimos, si usted es adventista del séptimo día libre, ¿usted apoya que se predica, que se enseña, que se practica la reforma pro salud? Amén. Amén. Y si usted es parte de, no solamente individual, sino la iglesia local, debe apoyar la enseñanza de la reforma pro salud. ¿Qué me dicen? Amén. Porque créame, porque el letrero dice afuera, adventista, no quiere decir que quiere escuchar sus cuentos, ni de sanatorios, ni de leyes de salud, ni de otro lo demás. Algunos no quieren escuchar eso. Rápido dicen, bueno, ¿cuántos doctorados tú tienes? Estás hablando. Dios le dio sabiduría al hombre convencional. Cállese la boca. Pero aquí no es el estándar. Dice, mientras que en la opinión de Kellogg's, la gestión general de los ministros adventistas fueron, hablando de que apoyan la obra médica misionera, generalmente los ministros, dice aquí, en el mejor de los casos, ¿era qué? A medias. Los adventistas del séptimo día libres invitaron a todos los cristianos que guardan los mandamientos de Dios a unirse con todos nosotros para que podamos llevar la obra a su ¿qué? Fin. Definitivo y acelerar el glorioso reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Piensan terminar la obra? ¿Este movimiento levantó con propósito o solamente era temporario? ¿Levantó para temporariamente dar oportunidades a personas de raza de color? ¿O era para toda nación, tribu, lengua y pueblo? Amén. Donde otros habían fallado en separar esos, aquí a cambio se debe incluir a todos. Si viene el pastor Benson de África con todos sus hijos, debemos recibirlos acá. Amén. No creo que todos los hijos caben aquí, pero debemos recibirlos, ¿verdad? Y si viene el pastor José Barito, y que viene ahora a compartir su ministerio del pastor Benson en Venezuela, bienvenido. Amén. No es que, bueno, ustedes tienen que trabajar de ese lado porque hay que estar separados porque la sociedad espera eso de nosotros. Tiene que haber unidad, no separación. Unidad, no segregación. Amén. Aquí se separó la primera iglesia adventista libre. ¿Usted conoce el nombre de la primera iglesia adventista libre? Porque hago la pregunta mientras está ahí. Por lo menos podían verlo. Ajá. Porque si le hacen la pregunta, yo espero que pueden contestar, ¿sí? Esta iglesia viene y se separa porque por las pólizas que no permiten al pastor obrar. Y yo quisiera compartir la obra que se estaba haciendo. ¿Usted conoce la señora que recibió a Louis Schiff cuando llegó a California, a Los Ángeles? Que era una señora
dedicada a la obra obrero bíblico y médico misionera, que ella estaba preparando el ambiente para que cuando viniera el pastor Schiff, en todos Los Ángeles se estaba haciendo obra médico misionera. Y cuando viene Schiff y dice, ahora yo voy a practicar eso también. ¿No conoce su nombre, la señora? Bueno, le invito la semana que viene. Las próximas semanas. Dice aquí, extendemos al pastor Louis Schiff y a su esposa nuestra confianza. Esta fue la iglesia que había determinado, queremos seguir con los talentos y con este mensaje que se está proclamando, y amor, y que invitamos cordialmente al pastor Schiff a aceptar, ¿qué cosa? El pastorado de qué iglesia. ¿Ok? ¿Dónde fue eso, hermanos? Muy bien, por lo menos alguien contesta. Prometiéndoles nuestro leal, ¿qué le dieron a Schiff? Apoyo espiritual, ¿y qué más? Financiero. Para llevar adelante la gran obra del mensaje. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta? Llevar el mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué entonces no se quedaron donde estaban? Porque le estaban deteniendo que hicieran esto. Por eso ellos vienen y dicen, no, vamos a seguir aquí con el pastor, con la iglesia, con el ministerio, te apoyamos para que ahora podamos llevar adelante sin que nos separa, que nos puede segregar, que dice que no podemos hacer, y deteniendo la obra como Dios indique. Aquí, interesantemente, hermanos, ¿tú sabes qué ministerio comenzó la iglesia de Berea? ¿Qué ministerio? ¿Cómo ellos organizaron? ¿Qué estaban haciendo ellos cuando llegó el pastor Schiff? Era la escuela sabática. Había un grupito que se reunían, estudiaban la escuela sabática, y de allí salió el movimiento Adventistas Libres. Por eso, para este movimiento, la escuela sabática es tan importante. Porque tenemos que educar los miembros en los fundamentos de nuestra fe y darle un firme fundamento para confrontar las cosas de la vida diarias. La escuela sabática no es de estar hablando desde que un hombre dijo por ahí que si esto, que si aquello. Y cuando sale por la puerta le dice, oye, ¿quién eres tú? Y tú no tienes idea. Eso no es la obra de escuela sabática. La obra de escuela sabática es de establecer miembros firmes y hacerlos misioneros a ellos. Amén. Ahora te pregunto, ¿era un mega iglesia esta? Tenía tremendos edificios de ¿cómo se llama? Columnas y cuantas cosas. Pero aquí se comenzó una gran obra que extiende en todas las partes del mundo hoy en día. Que somos pocos no es el problema. El problema es que estemos establecidos, lo poco que somos. Vamos culminando por acá, dice. Ahora, más adelante, se junta otros ministros, hemos hablado de esto. Schiff y Mans pidieron que aquellos que se estaban dedicados a un acuerdo justo, que se uniera con ellos. ¿Cuál es el acuerdo justo? Que Schiff y Mans dice, mira, el que está de acuerdo con este acuerdo justo, véngase acá a trabajar. El acuerdo justo sería en el contexto de llevar adelante la misma misión de ¿cuál? Que la denominación adventista del séptimo día. Que había abandonado. Entonces, ¿por qué separarse? ¿Por qué? Te pregunto. En cualquier momento, si usted tiene la razón por la cual, o cree que tiene la razón por separarse de una congregación, es ¿por qué? Porque usted no le gusta cómo se visten.
¿Usted no le gusta cómo cantan? ¿Cuál es el motivo, el único motivo de separarse de una congregación o de un movimiento? ¿Cuál es la razón? Es cuando ya no se permite que se hable o se retiene o se detiene que puede difundir, predicar, llevar la verdad. Eso es todo. Martín Lutero quiso salir de la Iglesia Católica. ¿No? ¿Salió? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y Guillermo Miller quiso salir de la Iglesia Bautista? ¿Era su plan sacar a todo el mundo y comenzar un movimiento adventista? ¿Salió? ¿Por qué? Y muchos hacen la pregunta hoy: ¿y por qué se salieron? Porque ya no están allá. Y ustedes se deben preguntar por qué. Pero no sé si hay algunos con la experiencia aquí que alguna vez dijeron: eso no lo predicas acá, eso no lo enseñas aquí, a este púlpito no sube con esos libros, esa enseñanza de pro salud, de salir de la ciudad, no traigas eso acá. ¿Alguna vez has experimentado eso? Entiéndeme una cosa, antes que vamos terminando. Pero sí hay personas que se entran y dejen pasarse por que son de estos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué entran? Bueno, vamos a tocar más eso la semana que viene, pero le adelanto algo. Es por beneficio. Especialmente hoy en día, en el 2024, cuando tantos han separado de la estructura corporativa organizada, se separan porque, bueno, quieren seguir la obra, perfecto, pero luego no quieren compartir con nadie, quieren ser átomos independientes, separados, no organizados, pero quieren el beneficio de ser protegidos. Que no le demanden, que no le meten presos, que no le multan. Y simplemente lo que hacen es colocar el nombre en su letrero enfrente de la iglesia, pero no se identifican, no creen, no son parte de, ni siquiera conocen la historia del movimiento que profesan. Hay pastores y hay iglesias que colocan enfrente de su iglesia el letrero Adventista del Séptimo Día Libre. ¿Tú sabes por qué hacen eso? Ellos se identifican con el movimiento. No. Lo hacen para que ninguno viene tocando la puerta a decir: oye, ese nombre tú no lo puedes usar. Y saben que es un beneficio. Usted le pregunta a ellos: oye, ¿a qué organización perteneces tú? Yo no te conozco. ¿Tú sabes lo que te dicen? Yo no te puedo contestar a esa pregunta. Yo no sé. ¿Y cómo puede ser posible que tú tengas el letrero o el logo? Puede ser una iglesia, puede ser un ministerio. De repente no se dejen llevar, hermano, porque están en Facebook y están scrolling por ahí y luego miran y dicen: esos son libres. Yo veo el logo nuestro ahí de los 3 ángeles. Yo no conocía que está en este lado del mundo. Hola, hermano, son de nuestra iglesia, somos de los mismos. Sí. Y no son. No tienen nada que ver. Ni siquiera creen lo mismo. Lo que pasa es que toman prestado lo que ellos quieren de beneficio para protegerse.
Eso no es ser adventista libre, eso es ser de la multitud mixta. Algunos puntos, de aquí a las próximas semanas vamos a tocar estos puntos. The Free Advent Banner, ¿de qué año? 1920. De 1920, habla de algunos puntos fundamentales de nuestra fe. Ahora, antes que pasamos ahí, ¿algunos han entrado a las reuniones que está haciendo el presidente de la Asociación Internacional Adventista Séptimo Día Libre sobre las creencias fundamentales de nuestra fe? Porque te pregunta la gente que te van a hablar con usted un día y va a decir, oye, ¿y esa iglesia que tú perteneces libre, cuáles son las creencias fundamentales? Ups, llámale al pastor. No, no me llame. Deben saberlo. Amén. Y uno por uno él está, ¿verdad?, compartiendo eso. Pero bueno, para beneficio, aquí dice, ¿qué creen los adventistas del séptimo día? Libres. No sé por qué está en inglés, pero ok. Dice aquí, y ni siquiera sé por qué todo esto está en inglés, pero dice, algunos de los adventistas del séptimo día no tienen ningún credo, menos la Biblia. Pero tienen creencias en común fundamental. Y pueden dar razón por su fe basado en la lectura bíblica. ¿Cuál es? Escucharon a la hermana Alicia, ¿verdad? ¿Qué decía el versículo, no de memoria, sino la lectura bíblica? ¿Qué decía? Y podemos dar razón de nuestra fe, pero con esto. ¿Sí o no? ¿O no podemos? Los siguientes son posiciones que creemos que comparten en todo el cuerpo adventista, no solamente los libres, ¿sí? ¿Qué creen los adventistas del séptimo día libres? Punto número 1, Dios Padre es un ser, ¿cuál? Personal. Y espiritual, es una persona. Amén. Punto número 1. Punto número 2 dice que Cristo existió con el Padre, ¿desde cuándo? De los días de la eternidad. Pero no todo el mundo cree eso. Pero la adventista libre cree eso. Amén. Es más, hay alguien que me busque por ahí, Miqueas 5:2. ¿Qué dice? De hecho, aquí para cada punto pusieron muchos textos bíblicos. No lo quiero abundar en este momento porque quiero hablar de esto en otro momento, pero aquí por lo menos quiero dejar Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Espérame. ¿De quién está hablando? Jesús. De tú, Belén. Efrata. Ok, está hablando de Jesús. Ok, muy bien, sigue. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus sandalias y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Jesús. De allí saldrá Jesús de Belén, que existió ¿desde cuándo? Desde el principio. De la eternidad. Solamente un versículo. Debemos quedarnos claros, mis hermanos, porque otra vez el adventismo en general, y no estoy hablando de adventistas séptimo día libre, sino el adventismo está en el momento ¿de qué proceso? Zarandeo. Punto número, brincó el 3. Que el adventista séptimo día libre cree en el trío celestial, las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ese es el punto número 3. Punto número 4 dice, Jesús, el Hijo de Dios y del hombre, es el Maestro por quien el Padre creó todas las cosas. Amén.
Ok, esto es el Free Advent Banner de 1920, John Manns. Las creencias fundamentales de la Asociación Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Libres, dice los primeros 3 puntos, dice, el Dios vivo, verdadero, la primera persona de ¿qué? La deidad, nuestro Padre Celestial, y Él, por su Hijo Cristo, Jesús, creó todas las cosas. Creencia número 1. Creencia número 2. Jesucristo, la segunda persona de la deidad, el eterno Hijo de Dios, es el único salvador del pecado. Punto número 3. ¿Quién más? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿quién? La tercera persona. Es el representante de Cristo. Amén. ¿Tiene algún versículo para el último paso? Para el 3, Juan capítulo 6, no sé. No puse versículos ahí, pero no se preocupen, vamos a tocar. Yo quiero abundar cada punto en otro, ¿verdad? Solamente estoy estableciendo algunas cosas sencillas, ¿ok? Vamos a profundizar todo esto algún día pronto, muy pronto. Pero hubo una reforma en los días de Nehemías. En Nehemías hubo reforma dentro del pueblo. Nehemías 13:3 dice, cuando oyeron pues el pueblo Israel, escucharon ¿qué? La ley. ¿Qué hicieron ellos? Se separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. ¿Noten bien, mis hermanos? Porque ya Israel ya no se prestaba a estar practicando y murmurando y compartiendo el espíritu de la multitud mixta. Ya no se prestaban a estar levantando ídolos, becerro de oro, ni quejándose por comida que Dios le ha dado. Terminando, vamos por acá. Yo creo que yo espero que pueden contestar algunas preguntas. ¿Por qué se identifican? ¿Cómo se identifican? Dice aquí, invitamos a los cristianos de todas y cada una de las naciones o razas a examinar nuestra posición a la luz de la palabra de Dios. Usted debe decir eso también. No, porque son ese movimiento. Bueno, yo te invito. Yo te invito que toma punto por punto los fundamentos de nuestra fe y compararlo con la Biblia. A ver si no están de acuerdo. Si está de acuerdo con la luz de la verdad presente, los mensajes de los 3 ángeles, entonces, ¿por qué no juzga? ¿Por qué no está de acuerdo? Ya que si nos encuentran en una situación buena, segura, ¿y qué? Te invitamos, ¿de qué? ¿Sienten libres de qué? Unirse con nosotros, porque se sienten firmes, se sienten convencidos de lo que se practica es la verdad. Lo que se predica, lo que se enseña, lo que se habla, lo que se educa es la verdad. Amén. ¿Qué hay de multitud mixta? No te fijes en eso, hermano. Si te fijas en la multitud mixta, nunca hubiese salido de Egipto ustedes. Se quedan allá.